Al venir acá, al venir acá empiezan a hacerse tontos los compinches de los voces para tratar de distraer a uno y no se dé cuenta de lo que iba a suceder, de lo que hacen. Y voy caminando y de repente salen unas niñas y básicamente cierran el paso en el tramo de la banqueta. Y posteriormente atrás venía una patrulla, justamente donde uno estaba pasando, las niñas van cerrando y cierran el paso para que uno básicamente o pase junto a ellas o básicamente uno se transite en la calle. Y empiezan a pasar varios carros. Y hacia atrás, posteriormente a unos 3 4 carros, venía una patrulla, exactamente una patrulla estatal. Ahora, el asunto de los estatales siempre hacen referencia, siempre están refiriendo estatales los voces. ¿Por qué siempre están refiriendo estatales? Porque parece que los estatales son más puercos, así les llaman ellos. Cuando me dicen y me refieren, dicen que son puercos ellos, son cochinos en sus maneras de hacer las cosas, son mañosos, puercos, cochinos en su forma de hacer y se valen mucho de los estatales. De los municipales casi depende. Dicen que no sé si es porque es la manera de operar de unos o de otros, pero suelen usar mucho los estatales. Y de hecho, yo suelo pasar, pues, volviendo al tema, porque tratan de interrumpir. Se dan cuenta cómo tratan de interrumpir, estoy sobre un tema y de repente empiezan a hablar de otra cosa. De repente entonces los federales, en el caso de los federales, que son actualmente lo que le dicen la Guardia Nacional, es muy extraño y casi por esta zona no se presentan mucho. Hay que tomar en cuenta que yo estoy en el altiplano, yo estoy en la parte alta del Estado de México. Por eso aquí es muy común la lluvia, es muy común la lluvia. Se dan cuenta cómo vuelven a cambiar el tema, pero no importa, porque lo que trato de referir también es parte de. Entonces, estos sujetos básicamente casi omiten mucho la Guardia Nacional. Por lo general son puros municipales, pero los que suelen usar y mencionar mucho, porque los mencionan mucho todo el tiempo, me andan refiriendo a los estatales. Todo el tiempo están hablando de los estatales y eso lo hacen esperando como que replique. De hecho, en el momento en el que ahorita estoy hablando, lo estoy diciendo, lo hacen como esperando a que eso replique de alguna forma y como, o sea, es una forma mañosa en la que ellos mismos, los mismos voces, estos cerdos, estos puercos gringos, tratan de engañar a uno. Y claro, usan gente puerca o gente puerca y mañosa como ellos. Entonces todo el tiempo se la pasan hablando de los estatales. Por lo mismo que son puercos y mañosos igual que ellos, gente mañosa, gente puerca. Y los municipales pues también lo suelen usar mucho, digamos es lo más habitual. Y la Guardia Nacional, que son los federales, en el caso de la Guardia Nacional, nosotros nos encontramos como a un municipio de donde se encuentra pegado de Almoloya. Entonces en la zona de Almoloya, que de hecho estuve cerca en la zona de Almoloya y hay mucho federal, mucha Guardia Nacional, porque ahí está el penal de máxima seguridad del Estado de México. Bueno, del penal de máxima seguridad de toda la República Nacional, donde se encuentran muchos criminales, muchos criminales, muchos criminales muy conocidos. Y básicamente por eso hay mucha Guardia Nacional, además hay zonas militares junto al penal. Y entonces en algunas ocasiones cuando pasaba por la zona de Almoloya, porque tengo conocidos familiares allá, de hecho ahí también trataron de engañarme, o sea, esa era la idea, que yo pues básicamente las mismas cochinadas que han hecho todo el tiempo. O sea, la forma en la que tratan de engañarte burdamente, porque son burdos, son tan estúpidos, tan chafas, pero tan chafas los gringos, estos voces, estos de Florida, estos sujetos norteamericanos, y tan chafas, tan mediocres son también, tan chafas la gente que usan. Entonces es realmente absurdo pensar que te puedan engañar. Entonces en la zona de Almoloya también trataron de engañarme y allí sí recuerdo que usaban Guardia Nacional. Y supuestamente la razón es porque allí había Guardia Nacional. Pero me di cuenta de una cosa. La razón era también simple. Por eso les digo que son muy chafas. Cuando nos encontrábamos aquí en esta zona del estado, en esa parte en particular, aquí hay en las zonas, en los lugares cercanos, hay municipales y hay estatales, pero viviendo, o sea, en viviendas, tienen su lugar de residencia en zonas muy cercanas.
Entonces es una de las razones por la cual usaban mucho municipal y mucho estatal. Eso, consideren por qué, piénsenlo por qué. O sea, usaban mucho municipal y mucho estatal, porque curiosamente hay mucho municipal y mucho estatal viviendo por esas zonas. Y no era muy común, lo que no era muy común es verse la Guardia Nacional, justamente porque no hay gente, no hay elementos de la Guardia Nacional. Pero cuando yo estaba en el lado del Moloya, curiosamente había un montón de la Guardia Nacional. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de qué tan chafas y mediocres son estos gringos. Pero entonces se valen mucho de los estatales para hacer sus cochinadas. Y por lo general tengo que pasar por una calle, una pequeña calle de terracería, y entre esas calles, porque hay varias calles de ese pequeño poblado por el que tengo que pasar antes de llegar hasta acá. Y entonces, sobre esa misma, hay una pequeña como escuadra, donde hay dos estatales y un municipal. Y eso siempre eran tan cínicos, porque pasaba uno sobre las casas, pasaba uno frente a la casa de estos sujetos, y siempre tenían gente loca tratando de provocarte, pasaban como locos pasando en carro, o sea, gente violenta, siempre pasaban en camiones, y en los camiones se insultaban. Sobre todo usan mucha gente, mucho personal de empresas, repartidores, por ejemplo la Bimbo, la Corona, la Modelo, este Pepsi, Coca-Cola, Bonafón, todos esos son compinches de estos sujetos, y todo, y se prestan para hacer lo que se les va indicando. Tienen un chícharo donde se les van dando indicaciones y se prestan para todo. Y sobre todo trabajadores asalariados del gobierno, desde los basureros, los electricistas, los de limpieza, los repartidores, los mensajeros, los de correos, o sea, todos los que se dedican básicamente pertenecen al gobierno, trabajan para el gobierno. Todo este tipo de personas lo usan como compinches, gente que no piensa, gente que no razona, simplemente les dicen haz esto, te ponemos un chícharo y ya es todo lo que se te dice, y gente que no razona. Entonces eran gente cínica cuando yo pasaba por allí, y siempre buscaban como conflicto, o sea, buscaban nada más provocar. O sea, que ellos mismos ponían provocadores y luego se hacían los tontos para ver qué es lo que sucedía. Y básicamente pues tuve que pasar por otro lugar porque esa gente está loca, o sea, no hace más que hacerse los locos para luego decir que es uno, cuando son ellos los que producen y están provocando todo esto. Más a la distancia no son los únicos, porque allí por lo menos en esa zona dice, alguna vez hicieron esa referencia estos sujetos a través de la mente, como refiriéndolo a través del receptor, que había por lo menos 20 elementos en esta zona, 20 elementos ya sea municipales o estatales, 20 municipales o estatales, y siempre buscando la forma de provocar a uno para nada más tener pretextos. O sea, ustedes se pueden dar una idea para que... Pero es absurdo, les digo, es absurdo porque por un lado, manipulan todo y son tan estúpidos, tan ridículos, tan absurdos, que manipulando todo, y aún así son tan mediocres y tan chafas para no poder engañar. Por eso les digo que son tan absurdos. Y es eso. Yo, Cyborg 86, he referido un poco, se han dado cuenta que mi manera, me han notado en otros videos, mi manera clara de hablar, de expresarme, es porque así soy yo, me expreso claramente y correctamente. Y sobre todo como Buda legendario, pues no hay cuestión que yo no conozca. Pero al expresarme, pues siempre tratan de hacerse presentes los voces, y se dan cuenta cuando empiezan a trabar la lengua como que ¿cómo les digo? De repente se duermen, como que la garganta se siente como si algo algo se sintiese en la garganta que no te dejas hablar. Incluso se dan cuenta, enronquecen la garganta, las cuerdas vocales las varían, el timbre de voz varían, y luego lo hacen cínicamente para que los conozcan, para hacerse presentes de que siempre están en uno. Con la finalidad, como les he dicho, estos sujetos se sienten protegidos, se sienten que no tienen, que pueden hacer lo que quieran, y no les ha llegado, o sea, durante más de 60 años han estado sacrificando niños varones, nada más solamente para mantener una industria multibillonaria. Yo jamás me equivoco cuando hablo, y se dan cuenta cómo empiezan a aturdir
la manera en la que estoy hablando. Pero han sacrificado durante 60 años, 50, 60 años a niños varones, santos, a niños santos varones, santos porque en su vida a los 5 años no hay manera de que hayan hecho algo como para que se les catalogase de tal forma, y sin embargo lo sacrifican para mantener su industria multibillonaria. ¿De qué forma se expresa su industria multibillonaria? La forma más común ha sido el cine, la ciencia ficción, toda la ciencia ficción y sobre todo toda la industria fílmica de naciones como Estados Unidos, de naciones como Inglaterra, de Japón, la China, India, Francia, entre otras naciones, Alemania. Todas estas naciones forman parte de ese pacto, son solo 12 naciones, son solo 12 naciones. Ellos dicen, para el 2007, 2004 eran 12 naciones más o menos, y ahora que estamos en el 2018 han hecho referencia de otras naciones, pero no se lo creo mucho, porque hay muchas otras naciones que lo han referido, como Colombia, España. Colombia y España lo refieren, y incluso otras naciones europeas hacen alusión, porque les digo, ese es un secreto a voces que se conoce, es un secreto a voces que se conoce en todo el mundo, pero solamente las élites, me refiero a las sociedades, nótense cuando estoy diciendo a sociedades, me refiero a la gente de dinero, a la gente de recursos. ¿Se dan cuenta cómo son tan ridículos estos voces? Tratan de exhibirme, pero lo único que terminan es exhibiéndose ellos. Pero la gente la gente de élite a nivel mundial básicamente conocen esto, es un secreto a voces. La gente de bajos recursos jamás en su vida han oído y quizás jamás vayan a oír sobre lo que son los receptores, lo que son los voces. Y si yo lo expreso es justamente para que se conozca ello y la gente sepa de qué estoy hablando, de lo que ha existido y se los han estado escondiendo durante tantos años. Entonces, entre esas naciones realmente es mentira gran parte de eso, de lo que dicen que son naciones como Colombia o España las que se han unido. No, la verdad no. Lo más seguro es que de esas 12 naciones hacen referencia quizás a Corea del Sur. Es posible que en Corea del Sur también ya en la actualidad sea parte de esas 12 naciones o la 13ª nación, pero hasta entonces solamente eran 12 naciones y eran las que formaban parte de ese pacto. Pero como les he dicho, entre lo más conocido de esa industria multibillonaria es justamente lo de la industria fílmica, entre muchas otras cosas. Son donde más hacen refieren todo el tiempo ello, para que se sepa. Yo, Cyborg 86.